un sermón para predicarte. Sí, abrí por favor tu Biblia, acompáñame. Evangelio según San Marcos 12, 28 al 34. Amén. Evangelio según San Marcos 12, 28 al 34. Y quiero hablarte, sí, de algo importante como el egoísmo. ¿Sí? El sermón se titula El efecto del egoísmo, o lo que el egoísmo hace, o lo que el egoísmo causa en la vida de un cristiano. ¿Cuántos saben que cuando hablamos de ser cristianos hablamos de cosas que creemos que no nos pasan, cosas que creemos que no nos afectan? Y una de esas cosas es el egoísmo. ¿Sí? Podemos encontrarnos en la iglesia haciendo un montón de cosas, formando parte de un montón de ministerios, ayudando a un montón de gente, pero asimismo, amén, este espíritu, el espíritu del egoísmo puede estar obrando dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Y lo que ese espíritu causa puede ser literalmente desastroso en tu vida. Uno de estos ejemplos, amén, que no está en el sermón, pero sé que lo vas a entender a la perfección, es la vida de Judas. ¿Cuántos saben que Judas era un hombre que estaba con Jesús, que estaba involucrado en el ministerio? La Biblia dice que Judas oraba por sanidad, que Judas echaba fuera demonios. Lo dice la Biblia, comía con Jesús, tuvo el mejor maestro, pero en un punto en su vida, Satanás encontró un pecado por el cual meterse a su corazón, ¿sí? Y era el pecado relacionado con el dinero. Judas decía, esto nosotros podemos venderlo y dárselo a los pobres, pero ¿cuál era su verdadera intención? Satisfacer una necesidad propia. La Biblia dice claramente que él quería quedarse con parte de ese dinero. Y es un espíritu egoísta. ¿Amén? Sí, el egoísmo formaba parte de lo que Satanás estaba haciendo en su corazón. Entonces vamos a leer la escritura. En esta mañana dice Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: maestro, bien, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Amén? Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pedimos que tu Espíritu Santo, mi Dios, trabaje en nuestra mente, trabaje en nuestro corazón, de tal manera que podamos entender tu palabra, mi Dios Padre, que tu Espíritu Santo sea quien ministra este sermón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que el espíritu de temor y el espíritu de miedo que se ha movido este tiempo en nuestras vidas, amén, producto del COVID, es un espíritu que ha afectado aún a la iglesia cristiana? ¿Sí? Ha afectado aún a los hijos de Dios. Y este espíritu de miedo, de temor que arremetió contra nuestras vidas de forma violenta, el principal objetivo que tenía, amén, que tiene, ¿sí?, es ver a la otra persona como un enemigo, ¿sí?, como un potencial enemigo. Amén. Porque si la persona que yo tengo al lado estornuda, esa persona es un potencial ¿qué? Factor de contagio para mi vida, de un virus que es mortal. Amén. Si la persona tose, si la persona se suena la nariz, ¿sí?, y deja ese cultivo de mocos contagiados con microbios, ¿no? ¿Sí? Con virus y con todo eso, amén, ¿sí?, puede ser un factor peligroso para mi vida. Y esto ha afectado
a los cristianos y a los hijos de Dios. Nosotros necesitamos, amén, sí, entender esta verdad. Que ya ni siquiera salir al supermercado es como antes. ¿Amén? Ya ni siquiera subir al transporte público es como antes. Y para los creyentes, practicar sí, los principios de nuestra fe no queda excluido de esta temporada. Si la crisis actual demanda, amén, a la iglesia que nosotros reevaluemos el principio de amar al prójimo. Reevaluemos el principio de estar en comunión, interacción con nuestro prójimo. Y Jesús llama a esa interacción amor al prójimo. ¿Sí? Amor al prójimo. Entonces, es importante este mandamiento. Y en primer lugar, quiero hablarte acerca del amor por las almas. Y antes de hablar sobre cómo amar a nuestro prójimo, debemos saber por qué es importante. En nuestro texto, los fariseos cuestionaban a Jesús sobre cuál era el gran mandamiento. Y como respuesta, Jesús señala, sí, preeminencia de amar a Dios. ¿Qué quiere decir preeminencia de amar a Dios? Que lo más importante en tu vida tiene que ser amar a Dios. No, pastor, pero lo más importante en mi vida, sí, es el trabajo. Lo más importante en mi vida, pastor, es la guita. ¿Sí? Lo más importante en mi vida, pastor, en este momento son, ¿sí?, las pantuflas que yo tengo del osito Teddy, que me calientan los pies. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, yo quiero que vos entiendas algo, que preeminencia habla de un lugar por excelencia en tu vida. Pero amplía que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo. Entonces, en ese momento Jesús establece un principio importante. Amar a Dios no está desligado de amar a tu prójimo. ¿Amén? Esto es algo que nosotros ya lo sabemos. Pastor, usted a mí no me está dando ninguna revelación nueva. Yo quiero que vos entiendas que muchas veces podés caer en el error, ¿sí?, de creer que podés amar a Dios sin amar a tu prójimo. ¿Sí? Entonces yo quiero que vos entiendas cuál es el antítesis de amar al prójimo. Lo contrario de amar al prójimo. Odiar, aborrecer, ¿sí o no? Y muchas veces en nuestra vida diaria suceden situaciones en las cuales terminás aborreciendo al prójimo. Porque te miró mal, porque se te coló en la fila del banco, ¿sí o no? ¿Sí? Porque te contestó de una manera grosera, porque hizo esto o porque hizo aquello. ¿A cuánto les pasa? ¿Sí? El otro día fuimos con mi esposa, no me acuerdo, a José de Paz, estamos José de Paz, ¿no? Pero fuimos a la estación de José de Paz, ¿sí? Y subimos a un colectivo y vimos una mujer que se sienta, viste que hay asientos opuestos, entonces se sienta en el asiento opuesto con el chofer de espalda mirándonos y dice, este lugar me descompone. Entonces, como cristiano, ¿qué dice? Venga, señora, siéntese, ¿sí? No se vaya a descomponer, a ver si, mira, siéntese, apúntate al otro lado. ¿Amén? ¿Sí? Y esta mujer hizo 2 cuadras y se bajó. 2 cuadras y se bajó. Obviamente ese lugar lo tomó otra persona y yo quedé parado. Entonces, en ese momento, es una situación tonta, ¿no? Pero en ese momento uno dice, ¿sí?, vamos a ser políticamente correctos, que señora molesta. ¿Sí? Pero uno lo piensa de otra manera, ¿o no? Y lo quiere expresar de otra manera. ¿Sí? Entonces yo quiero que vos entiendas que es un hilo muy fino. El amor de Dios se define, ¿sí?, por nosotros en dónde, en la cruz. Amén. Y Jesús no solo murió porque Él amaba al Padre, sino que Él murió porque Él también nos ama. ¿A quién? A nosotros. Entonces el amor envuelve esta gran verdad, que nosotros morimos cotidianamente y diariamente a nuestros anhelos y deseos. ¿Por amor a quién? Por amor al Padre y por amor a los
a los demás. Amén. Entonces, ¿sí? Esta verdad recorre toda la Escritura y nos recuerda que amando a nuestro prójimo perseguimos la justicia y cumplimos la ley. ¿Cuántos se acuerdan los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Cuál es la preponderancia que los mandamientos tienen? Que los primeros mandamientos se trata de honrar, amén, respetar y amar ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Pero 8 de esos 10 se trata de amar, honrar y respetar al prójimo. Entonces pensá esto. Cuando vos estás amando al prójimo, indirectamente estás cumpliendo 8 de los 10 mandamientos. 8 de los 10. Es un buen número para cualquiera, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque Romanos 13:8 dice así: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, mi pregunta es, ¿quién no quiere cumplir la ley como cristiano? Todos queremos honrar y agradar a Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que se hace difícil a veces? Amar al prójimo. Es lo que se hace muy difícil, diría yo, en ocasiones. Entonces, 1 de Juan 3:10 dice así: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta es una frase fuerte. Porque 1 de Juan, ¿qué está diciendo? Que o somos hijos de Dios o somos hijos de el chamuco, ¿sí? Cornudo, o malo como te guste, ¿sí? Pero o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Sí? Entonces, 1 de Juan 3 dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ahora, según la Biblia, ¿qué es practicar la justicia? Guardar los mandamientos que Dios nos dio. Recordar los 10 mandamientos. ¿Sí? Que Jesús lo resumió en 2. ¿Sí? Que son los 10, pero resumidos en 2. Primero es amar a Dios con todo tu ser. Incluye los primeros 2 mandamientos de los 10. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Incluye los otros 8. Jesús lo resumió en 2. Más fácil, más práctico. ¿Amén? ¿Sí? Entonces la Biblia dice que si vos te esforzás por practicar la justicia, sos un hijo de Dios. ¿Amén? Y después dice: ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir: bueno, pastor, yo amo a mi hermano. Yo me crié con mi hermano. Ahí lo desviamos un poquito, ¿viste? Jugaba junto con... Bueno, pero no está hablando simplemente de tu hermano de sangre. Está hablando de tu hermano en la fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace hermanos o hijos del mismo Padre? Que creemos lo mismo. Entonces, las maneras de cumplir este segundo gran mandamiento pueden variar. ¿Amén? ¿Cuántos saben que todos como hermanos en Cristo somos diferentes? ¿Sí? Y lo que uno requiere como amor, el otro quizás no. Entonces, la forma en la que nos amamos como hermanos en Cristo puede variar, pero la motivación no. ¿Cuál es la motivación por la cual yo amo a mi hermano? Que amamos a Dios. Entonces la motivación no puede cambiar. ¿Sí? Las maneras en cumplir este segundo gran mandamiento pueden variar, pero la motivación no. El Evangelio es nuestra motivación. El amor a Dios auténtico es nuestra motivación. El cristianismo es altamente relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que vos no podés ser cristiano sin relacionarte con los demás. No hay forma. ¿Sí? Y lo que estuvo pasando estos días es un ejemplo. Fuimos a una reunión de jóvenes en Devoto. Explotaba la iglesia de Devoto de jóvenes. Ahí estaban los jóvenes relacionándose con otros cristianos, expresando su amor por Dios con otros cristianos. Amén. Ayer tuvimos seminario para matrimonios. No explotaba tanto como los jóvenes, pero estaba prácticamente, amén, la planta baja de Devoto llena de matrimonios. Y después tenías que verlos relacionándonos. En un momento salimos con los matrimonios de nuestra iglesia, ¿sí? Hacia
una pizzería, y nos dimos vuelta y venía la iglesia de Suárez, la iglesia de Monte Grande, la iglesia de Cañuelas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos todos y fuimos todos juntos a comer. Porque el compañerismo es ¿qué? Relacional. ¿Amén? Esto es muy importante. El cristianismo, hermanos, es relacional. ¿Amén? Y en la cruz encontramos la explicación sobre el amor de Dios y su implicación sobre el amor al prójimo. Romanos 12:10 dice así: ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ok, pastor, pero ¿cómo hago eso? ¿Sí? El texto dice, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Sí? O sea, el respeto y la honra que yo doy como pastor a la iglesia es el mismo respeto y la misma honra que la iglesia debe dar al... Es un ejemplo, ¿sí? El respeto y la honra que yo le doy a mi esposa es el mismo respeto y la misma honra que mi esposa me tiene que dar a mí. El respeto y la honra que yo le doy a mis hijos es el mismo respeto y honra que necesito recibir de mis hijos. Así es en la iglesia. Si yo respeto y honro a un hermano, ¿lo estoy? ¿lo estoy? Amando. Y cuando ese hermano me respeta y me devuelve esa honra, ese hermano me está amando. La Biblia lo define amor fraternal. Es el amor de la familia. ¿Cuántos saben que por más que vos te agarres a trompadas con tu hermano de sangre literal, ¿va a dejar de ser tu hermano de sangre? No. Amén. Por más que vos tengas una discusión con tu papá de físico, ¿va a dejar de ser tu papá? No existe tal cosa, ¿viste? Como me divorcio de mis padres. Bueno, ahora sí existe, pero no es bíblico. ¿Viste? Ahora se llama emancipación. Amén, emancipate. Amén, yo quiero que vos entiendas esto. Amén. El amor de Dios se define en la cruz. Según el Evangelio de Juan, Jesús lavó los pies de sus discípulos y después le dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué Jesús dice un mandamiento nuevo les doy? Pensá esto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué es nuevo este mandamiento? Porque hasta ese punto nadie había muerto por ellos. ¿Sí? ¿Cuántos saben que hasta que nosotros conocimos a Jesús, nadie había muerto por nosotros? Por tomar nuestro lugar, por salvarnos. Por eso es que este mandamiento es nuevo, porque es un amor que hasta el momento de conocer a Jesús no conocíamos en nuestra vida. Amén. Es una nueva manera de vivir, una nueva manera de relacionarse y una nueva manera de amar, que la Biblia lo define como la manera correcta. Un poco antes Jesús les anticipó lo que iba a suceder en la cruz. Amén. Y Jesús le dijo: es necesario que yo muera por ustedes. Amén. Entonces, en segundo lugar, quiero hablarte acerca del egoísmo. ¿Cuántos saben, hermanos, que todo pecado, sí, y yo quiero que vos entiendas esto, todo pecado es egoísmo? ¿Por qué, pastor, todo pecado es egoísmo? Porque uno peca para satisfacer una necesidad personal, ¿sí? Es una tontera pensar, yo voy a pecar para hacerle daño a Sara. ¿Sí? O yo voy a pecar para satisfacer una necesidad de la hermana Sara. O voy a pecar para satisfacer al hermano. Sí, eso es una tontera. ¿Amén? Uno peca porque uno tiene un anhelo y un deseo íntimo personal. ¿Sí? ¿Cuántos saben que cuando hablo de pecado, la gama de pecado es amplia? Es muy amplia. ¿Sí? Muy amplia. Entonces, todo pecado es ceder a algo que vos querés, a algo que vos sentís que te sirve en el momento para saciar una necesidad. Eso se lo llama egoísmo. ¿Cuántos han ido por la calle, ¿sí? y sintieron la necesidad de comer un alfajor? Pero no un alfajor.
Un alfajor, eso que valen ahora 250 mangos. ¿Viste? ¿Y cuál es tu pensamiento lógico si estoy en la calle? Lo compro y me lo como antes de llegar a dónde. Porque si llego acá, si lo tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se llama eso? ¿O no? Eso es egoísmo. Básica y simplemente egoísmo. Y así hacemos con todo. ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, comemos una milanesa por persona. Pastor, pero yo me muero de hambre. Tenés que aprender a disciplinar tus deseos. Una milanesa. Si compras 2 kilos, ¿qué pasa con los 2 kilos? ¿Y tenés la necesidad de comerte los 2 kilos? No. ¿Sí? Entonces, es disciplinarse. ¿Sí? Entonces, y vos tenés que ver. ¿Sí? A veces se distraen. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Y esa persona, en mi caso, yo hablo por mí, que tiene esa milanesa, ¿vos te pensás que le nace de lo profundo del corazón compartirla? El único es Pisa. Que no tiene problema. ¿Sí? No tiene ningún drama. ¿Sí? Ayer comimos milanesa. Y mi esposa hizo un huevo frito arriba de la milanesa. Y viste que a una de mis hijas le gusta hablar. No te voy a decir cuál. Sé que se te va a ser muy difícil descubrir cuál es la que le gusta hablar. Y se estaba hablando distraída y mi esposa que hizo, agarró un pedacito de pan y le pinchó huevo frito así. Y se le salió toda, viste, la yema. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Porque no nació del corazón compartir la yema de uno. Yo quiero que vos entiendas que a eso se le llama egoísmo. Es una tendencia completamente natural en todos los seres humanos, que está arraigada bien profundo. Por eso estamos llamados a seguir los pasos de Jesús, a vivir nuestra vida como Él lo hizo, venciendo el pecado. Entonces no estamos destinados a vivir atrapados por el egoísmo. ¿Sí? Hay gente, hermanos, que vive tan atrapados por el egoísmo que pelea hasta por su asiento en la iglesia. Esta silla es mía. Y pobre de que pierda el colectivo, llegue tarde y esté otra hermana sentada. Ya. Sí, pero ni Putin se atrevería a meterse con esa hermana. Mirá lo que te digo. ¿Sí? El egoísmo está tan arraigado que muchas veces peleamos hasta por el tenedor. Ese tenedor es mío. No te metas con el tenedor. ¿Sí? En mi casa pasa, ya sabes de dónde salió la inspiración para este sermón. Yo me siento y el tenedor que me pone me agarra y come. Y cuando estaba por comer viene, ¡eso es Tomá. Muy bien. No me agredas. ¿Amén? Entonces, solamente podemos seguir las pisadas de Jesús si decidimos sacar de nosotros ese egoísmo y comenzar a vivir completamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces el efecto del egoísmo es verdaderamente devastador en un creyente, porque ser egoístas, en lugar de negar el pecado cuando somos tentados, nos hace infelices. ¿Cuántos saben que ningún cristiano es feliz pecando? O teóricamente ningún cristiano tendría que ser feliz pecando, ¿no? Todos los cristianos necesitaríamos sentirnos mal cuando pecamos. Nos sentimos mal, nos arrepentimos, amén, y ya conocemos el resto del procedimiento. Entonces, ser egoísta en lugar de, amén, resistir al pecado nos hace infelices. Santiago 3:16. Mirá lo que dice la Biblia. Recordad que estamos hablando en el contexto de amar al prójimo. ¿Sí? Dice la Biblia, porque donde hay celos y contención, ¿de dónde viene la palabra contención? De contender, de pelearse, ¿sí? Y recordad que somos capaces de pelear hasta por un tenedor. ¿Y cómo peleamos por el tenedor? ¿Sí? Somos capaces de pelear por el último sanguchito de miga, por la
última porción de torta. ¿Sí? O por la mitad de milanesa que guardaste en el freezer porque en la heladera porque ya estaba lleno. Y que vos esperás, iluso, ¿no? Esperar al otro día levantarse y encontrar la mitad de milanesa. Fuiste. El primero que se levantó a la madrugada a buscar agua se papió tu milanesa. Pero por eso somos capaces de pelear. A capa y espada. Amén. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos hablando, porque donde hay celos y contención, mirá lo que dice la Biblia, ahí hay perturbación. Mirá lo que dice la Biblia, perturbación. ¿Nunca viniste a la iglesia? ¿Sí? O a tu casa o en el trabajo y sentiste en tu mente una atmósfera pesada? En tu espíritu una atmósfera pesada, en tu corazón una atmósfera pesada. Y mirá de los lugares en los cuales estoy hablando: la iglesia y tu casa. ¿Sí? Entonces cuando vos empezás a rebobinar por qué yo siento esta atmósfera pesada, inmediatamente vas a encontrar algún conflicto con algún hermano o con alguien en tu casa. ¿Sí? Y ese conflicto da tantas vueltas en tu cabeza todo el día que te perturba, que no te deja estar en paz, que no te deja estar tranquilo en lugares donde se supone que vos tenés que disfrutar estando en la iglesia y en tu casa, o en tu trabajo, o en el lugar que sea. ¿Amén? Entonces el egoísmo no solo abre una puerta a la contienda, dice la Biblia, a los celos, dice la Biblia, sino que abre una puerta a una dimensión de perturbación en tu vida que claramente no proviene de Dios. Entonces yo puedo darte varios ejemplos de lo que la Biblia denomina perturbación. ¿Sí? Vamos al rey Saúl. El rey Saúl. ¿Sí? Llegó un momento que el rey Saúl tenía tanto miedo de que David le quitara el reinado. Ahora, ¿David le quería quitar el reinado? Para nada. ¿Sí? Pero él tenía tantos problemas con David que dice que un espíritu de perturbación vino a su vida. ¿Sí? Otro ejemplo de esto, Judas. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose. ¿Sí? ¿Vos viste la película de la Pasión de Cristo? En esa película grafican la perturbación que Judas estaba teniendo en su vida y en su corazón. ¿Sí? Él ve como unos demonios lo persiguen. ¿Amén? Entonces esto es muy importante porque ¿a qué cristiano le gusta vivir en el amor de Dios y estar perturbado? ¿Amén? Entonces, ¿sí? Cuando elegimos ser egoístas de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Ser codiciosos, ser celosos, ¿amén? ¿Sí? O en alguna otra manera, sabiendo que eso es incorrecto, vamos a continuar atrapados en un ciclo de frustración y no podemos hacer nada con gozo, además de que perdemos un progreso espiritual. ¿Sí? Volvé al ejemplo básico de pelearte por el tenedor en la mesa. Es una pavada, ¿no? Pelearse por el tenedor. Pero ya genera un clima en la mesa que no es correcto. ¿Sí? Porque si vos estás comiendo con un tenedor que no tiene nombre, es un tenedor. ¿Sí? No tiene nombre el tenedor. Y una persona viene y te agrede violentamente por un tenedor. ¿Vos qué vas a hacer? Vas a decir, no, discúlpeme, no era mi intención tocar su utensilio para alimentarse. No, pará, loco, ¿qué te pasa? No, pero como mínimo, y ya se genera. ¿Amén? ¿Sí? Entonces yo quiero que vos entiendas esto, que tomar decisiones egoístas hará que perdamos nuestra conexión con el prójimo y con Dios. ¿Amén? Porque si la Biblia nos llama a amar al prójimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo graficamos esto en esta situación? Si yo amo al prójimo y veo que el prójimo está comiendo equivocadamente, sin intención con mi tenedor, pero como yo amo al prójimo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a sacárselo violentamente? Es un tenedor, flaco. Hago otro. Y me evito todo el problema, evito toda la perturbación
devoción, ¿sí? Esto aplicar en el contexto que más te guste. Yo cuando estoy peleado con mi esposa, ¿pastor, usted se pelea con su esposa? No tengo ni idea. ¿Sabes lo que hago cuando me peleo con mi esposa? Voy y pongo la pava y le hago mate. Voy y pongo la pava y le hago mate. Porque es mi esposa. Y yo la amo. No quiero estar peleado con ella, no todo el tiempo. En el momento, ¿viste? ¿Sí? Pero después uno piensa y recapacita y tiene que tomar decisiones. Entonces, en el contexto de la iglesia, hermano, yo te digo la verdad. A mí como pastor se me hace muy difícil ver hermanos en la iglesia que hacen el esfuerzo para saludar a otro hermano. Yo digo, Señor, por favor, tratá con el corazón de esa persona. A veces viene un hermano y le dice, Dios te bendiga. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Tampoco te digo la pavada de colgarte en el cuello y darle 3 besos, ¿no? Los besuqueiros, ¿viste? ¿Sí? Entonces quiero que entiendas que esta mentalidad se la denomina doble ánimo, porque no podemos decir que amamos a Dios, pero hacemos el esfuerzo de saludar a un hermano en la iglesia. ¿Amén? O vuela una mosca y nos quejamos. Yo quiero que vos entiendas esto. Santiago 4:18. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La Biblia dice que Dios, por más que quiera, por más que Dios se esfuerce, por más que Dios nos ame, la Biblia dice que Dios no puede bendecir a una persona de doble ánimo. Entonces, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Sí? Apocalipsis 3:16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, en tercer lugar, quiero hablarte acerca de cómo vencemos el egoísmo. Lucas 9:23 dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Ahora, este es el desafío más importante que nosotros enfrentamos. El egoísmo en tu propia vida es algo que vos vas a tener que tratar todos los días. Cada vez que vos veas, ¿sí?, en tu corazón esta verdad a punto de suceder, es cuando vos tenés que parar y decir, bueno, pará. ¿Sí? Yo les enseño a mis hijos. Si yo compro algo para uno, compro algo para todos. ¿Sí? Entonces les enseño a qué? A tratar con el egoísmo y compartir. ¿Sí? Si yo compro un paquete de hechicitos, viste que el paquete de hechicitos en el supermercado es risorio, es así. Bueno, ese paquete de hechicitos en mi casa lo comparten entre 4. Entre 4. ¿Sí? Entonces les enseñamos a qué? A compartir, a tratar con su egoísmo. ¿Sí? Entonces yo quiero que vos entiendas que necesitas tratar con tu egoísmo. ¿Amén? Cuando vos ves a un hermano en necesidad y no haces nada por ese hermano sabiendo que ese hermano tiene necesidad, eso es. Y no estoy hablando de ir a comprarle, viste, 50.000 kilos de alimento. No. Le estoy hablando del simple hecho de mandarle un mensaje y preguntarle cómo está. El simple hecho de ir a tomar mate. O el simple hecho de acercarte y decirle, hermano, estoy orando por vos. Que sea verdad, ¿no? Y que sea verdad. ¿Amén? Entonces Jesús dice que si anhelamos seguirlo, debemos tomar nuestra propia cruz. Eso representa una muerte diaria, todos los días, a nuestra vida. Ahora el término todos los días, ¿qué significa para vos? Todos los días. No 2 o 3 veces, no a veces, no cuando consideramos que es nuestro turno. Viste que a veces consideramos que, bueno, hoy es mi turno de hacer la buena acción del día. ¿Sí? Voy a hacer tal cosa. Entonces, no cuando consideramos que es nuestro turno, ¿ven? Sino cuando renunciamos a nuestra vida de egoísmo para vivir para Dios. Cuando te hablo de egoísmo, te puedo hablar de tus propias opiniones. ¿Amén?
La hermana Diana siempre cuenta un testimonio. Ella cuando llegó a la iglesia, ella tenía sus propias opiniones de ciertas cosas y de ciertos aspectos. A medida que ella empezó a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Dios fue tratando con esas ciertas opiniones y ella fue muriendo a esas ciertas opiniones, abrazándose a ¿qué? A la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién no tiene opiniones en la iglesia? ¿Sí? De repente vos podés ver, qué sé yo, a ver, el florero. Y muchos pueden opinar así, che, qué lindo el florero, ¿eh? Y otros pueden opinar y decir, ¿sí? Pero ¿cuánto está? Que la iglesia no se trata de qué lindo, qué feo el florero. La iglesia no se trata de qué lindo, qué feo el cortinado. La iglesia no se trata de qué linda, qué fea que la silla. Amén. La iglesia no se basa en opiniones. Entonces, muchas veces necesitamos morir a esas opiniones y abrazar la verdad de quién, de Cristo, porque muchas veces vos podés opinar algo que va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, yo no creo que la fornicación sea tan grave. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Yo entiendo que esa es tu opinión, ¿sí? Bueno, para mí está mal que el hombre sea la cabeza del hogar. Bueno, entiendo tu opinión, pero ¿qué dice la Biblia? Amén. Entonces debemos muchas veces morir a eso, y eso es tratar también con nuestro egoísmo. Cuando nosotros no ponemos a los demás primero, o los ponemos solo cuando nos da la gana, o cuando sentimos que esa persona merece esa bondad, estamos actuando siempre en amor. Amén. Yo quiero que vos entiendas que un cristiano, dice la Biblia, que siempre pone al otro primero. ¿Sí? Y vamos a graficar esta verdad, y con esto quiero cerrar. Hoy como pastor, ¿sí? Yo lo puse a usted primero. Hacía frío, hace frío, ¿no? Y estaba lindo para abrazarse a Satanás, a Satanás y a todos juntos. Bueno, dormir hasta las 5 de la tarde, pero no levantarte ni a orar en el domingo, día del Señor. ¿Pero qué decisión tomé? No, yo hoy voy a hacer la voluntad de Dios. Usted al venir a la iglesia puso al otro primero. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si ninguno hubiese venido a la iglesia hoy? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos saben que su presencia en la iglesia fortalece la iglesia? Amén. Es importante que entendamos esto. Cuando vos venís a un evangelismo, vos estás muriendo a vos mismo. ¿Sí? Aún cuando venís a limpiar la iglesia, morís a vos mismo. Hay hermanas que vienen a limpiar la iglesia para que otros hermanos lleguen y disfruten de una iglesia limpia. Y si vos le preguntás si tiene muchas ganas de mojarse los pies para baldear la iglesia, te van a decir que no. ¿Sí? O de levantarse a las 7, 8 de la mañana cuando pueden seguir durmiendo, te van a decir que no. Pero ¿cuál es el punto? ¿Lo hacen porque aman a Dios? Y porque te aman a Dios. ¿Sí? Entonces Romanos 6:16 dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Sí, entonces el egoísmo, hermanos, es un pecado. Y la Biblia dice que ese pecado te hace esclavo del pecado en sí. Entonces, la transformación que ocurre en nuestro interior, ¿cuántos saben que proviene del amor de Dios? Dios quiere que vivamos la vida más feliz y satisfactoriamente posible. Y para eso vos necesitas tratar con tu egoísmo. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál es el punto en el cual Dios te está pidiendo que trates. Por ahí simplemente Dios quiere que compartas el alfajor. No lo sé. Por ahí Dios quiere que empieces a dar. Por ahí Dios quiere que empieces a venir. Por ahí Dios quiere que empieces a orar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vos puedas identificar qué es eso que Dios te está pidiendo que trates en base al egoísmo. ¿Sí? Muchas personas oran egoístamente. Señor, dame. Señor, ayúdame. Señor, bendecime. Señor, viste, todo para uno. Pero nunca oramos por los demás, por la voluntad de Dios o por lo que sea que fuese. Amén. Así que en esta mañana vos tenés la autoridad de decidir de qué manera vas a vivir tu vida. Si egoísta
Amén. O una vida satisfactoria, ¿sí? Y bendecida. Esa es la lección en esta mañana. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro, en señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios. Hemos visto como base de este sermón que todo lo que